Acabamos de publicar un análisis grade de la revisión sistemática de Zhao y colaboradores sobre la prevención de fracturas con suplementos de vitamina D con o sin calcio adicional. La evaluación, el análisis lo han hecho Alicia Espinosa y Asunción Bacaicoa, y la Oficina de Evaluación de Medicamentos del SES ha hecho la labor de la coordinación y la edición. Esta evaluación se puede encontrar con facilidad en la página web Evalmed. Es muy facilito. Bueno, vamos a volver a entrar porque la tenía yo ya puesta. Se entra en Evalmed y en colaboraciones, que es donde se encuentran las colaboraciones que trabajan con la oficina. Vemos aquí el penúltimo que pone vitamina D y calcio. Al apretar aquí, al pulsar en este vínculo, aquí la tenemos. Aquí tenemos el PDF para verlo dentro de la página web perfectamente bien, pero si alguien quiere verlo con más nitidez o hacerlo un poco más grande, puede descargar el PDF con facilidad y también puede descargar la presentación en forma de PowerPoint. Aquí está. ¿Vale? Aquí está la presentación en forma de PowerPoint, que aquí está. Bueno, pues aquí está. No la vamos a sacar porque la que tenemos nosotros es la que vamos a utilizar, es la misma, porque tienen el mismo origen. Dentro de la página web también se ve que tenemos 3 suplementos. El primer suplemento, que son las tablas de evidencias y tabla de graduación de la evidencia de los estudios, el metaanálisis con las variables de los resultados buscados y el metaanálisis por 3 subgrupos que ya veremos a lo largo de la evaluación. Bueno, pues está a disposición de cualquier persona en colaboraciones vitamina D y se puede extraer con toda facilidad su contenido. Bien, vamos a irnos a nuestra presentación. ¿Por qué preferimos la presentación en forma de PowerPoint? Solemos hacer la presentación en forma de PowerPoint cuando el personal al que va dirigido es inespecífico, a pesar de que sea médico. Es altamente contextualizado, cuidado, en fin, esto no es para pacientes, es para médicos, para enfermeros, para personas farmacéuticos, para personal sanitario, fundamentalmente. Entonces, cuando es para los cursos, para incidir en cómo se hace la evaluación y verlo con más profundización, utilizamos el PDF o incluso todavía, o sea, el PDF ampliado o el Word ampliado. Bien, en este caso vamos a continuar con la presentación para que dure pues como unos 3/4 de hora aproximadamente, para verlo con nitidez, que esto también se puede luego acortar. Vale, vamos a ver, aquí nos encontramos ya en la introducción. En el año 2011, Ross y colaboradores publicaron el informe 2011 del Instituto de Medicina de Estados Unidos sobre las ingestas diarias de calcio y vitamina D, que esta actualizaba la lista del año 1997. Este informe se publicó a finales del 2010, pero colaboradores de este informe, Ross Manson, por ejemplo, que lo vamos a ver dentro de un momentito, lo publicaron en el año 2011. El segundo autor aquí, repito, es Manson, que lo vamos a ver luego posteriormente. El Instituto de Medicina de Estados Unidos es la institución más prestigiosa del mundo para las ingestas diarias de referencia de calcio y vitamina D, porque trabaja con las evidencias y no con las ocurrencias. Bien. Se dieron cuenta de que hubo unos cambios del 97 en las nuevas evidencias hasta el 2010 y tras una cuidadosa consideración de la evidencia, el comité concluyó que solo la salud ósea era el único resultado que satisfacía los criterios externos objetivos, observables o experimentales, observacionales o experimentales, para usarlo como indicador por el cual se establecía una causalidad, entre comillas, y la evidencia disponible sobre dosis-respuestas. Es decir, para que se considere indicador tiene que haber un criterio externo. El criterio externo tiene que ser una correlación entre el resultado en salud observado, observacional o experimentado, experimental, con las cantidades que se están tomando frente a un placebo o frente a no tomar nada de vitamina D. Bien, entonces, esto de indicador, pedagógicamente nosotros lo llamamos lo que llamábamos la validación criterial. ¿Por qué? Pues porque se trata de que tiene que tener una validez de criterio externo, y si no, no es un indicador.
Por ejemplo, eso no se cumple con las demás condiciones, de modo que la lista de lo que llamamos las ingestas diarias de referencia de calcio y vitamina D, que también la hay de otros elementos minerales, vitaminas, pero hoy solamente hemos destacado estas dos, pues naturalmente, o sea, no eran suficientemente causales, no eran suficientemente asociados, no tenían un criterio externo sólido, concluyente, ni para cáncer, ni para enfermedades cardiovasculares, diabetes, caídas, rendimiento físico, trastornos autoinmunes u otros resultados de enfermedades crónicas extraesqueléticas. De modo que en ese sentido la evidencia aún se consideraba inconsistente. Bueno, también observaron en este informe que los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D en sangre se consideran como el marcador más útil de la exposición a la vitamina D. ¿Por qué? Porque aunque la correlación no es perfecta con el resultado en salud, sí que es cierto que incluye la síntesis endógena de la exposición solar, el colesterol con la exposición solar va a dar vitamina D, de modo que nos alimentamos desde dentro si tenemos exposición solar, por poco que sea, incluso la muñeca. Pero también, además, este valor, o sea, este nivel, este dintel, este tenor de 25 de hidroxivitamina D, viene por las causas, no solo las endógenas que acabamos de decir, sino por las exógenas a través de la ingesta dietética de alimentos, de los productos enriquecidos que compramos en la tienda o de los suplementos farmacéuticos o de otros factores. Bien, pues el grupo, el comité, observó que los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D de 16 nanogramos por mililitro cubren los requisitos de aproximadamente la mitad de la distribución de la población normal sana. Lo vamos a ver dentro de dos transparencias en un gráfico. Y que los niveles de 20 nanogramos por mililitro cumplen los requisitos del 97,5% de la distribución de esa población normal sana. Hay pocos datos, decían, disponibles de valores por encima, niveles sanguíneos por encima de este 20 para justificar más beneficios con respecto a los daños añadidos. Por eso, utilizando el uso racional del principio de precaución, valga la redundancia, consideraron prudente recomendar que los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D superiores a 50 nanogramos por mililitro deberían plantear a los prescriptores pues una inquietud, o sea, una prudencia, porque los efectos adversos sí pueden empezar a multiplicarse sin ningún beneficio conocido en principio en salud, a no ser que se demuestre. Pero en principio, no habiendo ninguna esperanza o expectativa de beneficio real, no imaginario, no una ilusión terapéutica, sino real, o sea, que tenga una observacional o una experimental, alguna observación o experimento. Sin eso están expuestos los pacientes o los usuarios sanos a más efectos adversos sin ninguna posibilidad de beneficio, que es precisamente lo que pretende la prevención cuaternaria, o lo que llamamos hoy en día dejar de hacer. Bueno, esto las tenemos aquí en esta tabla que la hemos reunido, y aquí tenemos la ingesta alimentaria de referencia de calcio, vitamina D, que hay de otros elementos, ¿no? Aquí tenemos las de calcio, pero nos vamos a referir a las de vitamina D, que la hemos hecho además un poquitín cortita, ¿vale? Aquí tenemos, si nos damos cuenta, en las líneas, los tramos de edad, de 1 a 3 años, varón-mujer, de 4 a 8 años, varón-mujer, y vamos poco a poco. Aquí, entre 51 y 70 años, se distinguen el varón por una parte y la mujer por otra, como si tuvieran distintos requerimientos. No vamos a meternos ahora mismo en eso porque no es el objeto de nuestra evaluación. Y de 71 años en adelante se vuelven a juntar mujer y varón en cuanto a los requerimientos. Bien, si nos damos cuenta, aquí tenemos el requerimiento medio estimado, lo que está en la mitad de la curva de Gauss, en cuanto a las ingestas, al requerimiento medio estimado en unidades internacionales por día de vitamina D. Son 400 unidades internacionales por día, que corresponden estos 400 a un dintel, a un tenor sanguíneo de 16 nanogramos por mililitro de 25 hidroxivitamina D.
La cantidad dietética recomendada es otro valor porque esto es la ingesta que cubre las necesidades del 97,5% de la población sana que vive en la comunidad, que es la que estamos analizando en este momento. Y aquí las necesidades para cubrir el 50% 400 y el 97,5% 600. Todos son 600 salvo el último, que es en la edad de 71 años o más, que pone 800 según la evidencia disponible en el momento, en el año 2010-11. El nivel sérico que corresponde a estos 600, 800, 600 vamos a decirlo, son 20 nanogramos por mililitro en todos los casos. Y el nivel máximo de ingesta a partir del cual puede haber problemas de intolerancia o efectos adversos serían 2.500 diarios, 3.000, 4.000, pero podemos fijarnos en que 4.000 son muchas unidades internacionales por día y puede a largo plazo o a mediano plazo incluso tener bastantes más problemas que las expectativas de beneficio, salvo que se demuestre en estudios experimentales u observacionales. Bien, lo tenemos aquí ya perfectamente prefigurado. Hemos dicho que Manson es el segundo autor del informe anterior, de Ross y colaboradores, era el segundo, y naturalmente, pues en el año 2016, hace muy poco menos de un año y medio, pues da la casualidad de que hicieron un artículo editorial porque se preguntaban si es que hay una pandemia de déficit de vitamina D. ¿Por qué? Pues porque la prudencia y la sobriedad de la que ellos estaban haciendo gala en el año 2010-2011, pues no parecía compadecerse con las prácticas habituales de Estados Unidos que nos llegan luego posteriormente aquí. Y muy particularmente de esta cantidad de peticiones y de screening de vitamina D en sangre que podría tener alguna justificación, pues podría ser, vamos a ver, ¿no? Y al mismo tiempo la represcripción de suplementos farmacéuticos de vitamina D progresivamente a tener estos dinteles o tenores en sangre. Bien, Manson y colaboradores al escribir este artículo dijeron que probablemente el origen de esta distorsión se debe a una equivocada consideración de la cantidad diaria recomendada. Vamos a verlo en este gráfico, que nosotros, este sería un poco el original, que nosotros hemos puesto en castellano las lecturas que les corresponden, pero lo vamos a ver mejor aquí. Hemos hecho esta feísima, pero bueno, es explicativa, creo yo, esta y esta se supone que son la misma, y la hemos hecho nosotros para poder explicarnos un poquito mejor. Bien, vamos a ver. Esta sería la población normal, que decimos, ¿no? Y en la mediana, en la media, en este caso que corresponde, nos encontramos con lo que es lo que el Instituto de Medicina llama ingesta para cumplir el requerimiento medio estimado. Entonces, este requerimiento medio estimado en esta mediana le corresponde a una ingesta de 400 unidades internacionales por día. Se asocia, mediante una correlación, se asocia con 16 nanogramos por mililitro de tenor en sangre de 25 hidroxivitamina D. Luego 400 en unidades internacionales vienen equivaliendo, si digo bien, ¿no?, a 16 nanogramos por mililitro. Bien, bueno, pues esto cubre, si nos damos cuenta en la curva de Gauss, esta es la mitad, esto sería el 100%, esto sería el 50%. Cubre el 50% de toda esta gente que está aquí, es decir, que es superior al 50% que está aquí. Pero no cubriría esto de aquí. Esa es la razón por la que el Instituto de Medicina establece lo que llama la cantidad dietética recomendada, que es el punto de corte de esta normal en el corte del 97,5%, es decir, que el 97,5% es toda la población que está de aquí para acá, todo esto de aquí para acá. Esto es el 97,5%. Bueno, pues muy bien, esta es lo que ellos llaman la cantidad dietética recomendada, que es para abastecer, por así decir, las necesidades diarias del 97,5% de la población normal. Bien, cuando nosotros aspiramos a esta cantidad se consigue por término medio con 600 unidades internacionales diarias de vitamina D que corresponden con el tenor en sangre de 20 nanogramos por mililitro. Luego, entonces,
La de la izquierda, 400 por una parte y 16 por otra. Y aquí, 600 por una parte y 20 nanogramos por mililitro por otra. O sea, que es la asociación que hay. Bueno, pues aquí fundaríamos una nueva curva de Gauss, aquí veríamos, ¿no? Y tendríamos que, al cumplir en la mitad, este valor en la mitad, prácticamente tenemos las necesidades de una población normal por encima del 50% aquí, lo vemos perfectamente, y muy por encima del 97%, 97,5% aquí. Estableceríamos, esta sería la interpretación correcta para aplicar la cantidad dietética recomendada. Esto sería lo correcto. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos el límite superior a la ingesta, que es el que decíamos anteriormente, que estaba puesto aquí, por encima del cual podemos tener verdaderos problemas, pero la interpretación es equivocada y está distorsionada porque probablemente, como dicen Manson y colaboradores, esto se malinterpreta. Entonces, esta curva, que sería la deseable, que es la que ellos recomiendan, esta curva, que es la recomendable, con 600 unidades internacionales por día, algunos capturando menos tendrían menos hacia la izquierda y algunos capturando más tendrían hacia la derecha. Esta no es de lo que se pretenda, que deja la mitad a la izquierda o el 97,5% aquí, 97,5% de toda la población normal está aquí, lo deja para acá. Sino que, o sea, este punto de corte, en lugar de considerarlo aquí como una media, lo consideran como si fuera esta nueva de aquí, esta nueva distribución, en la que dejan a la izquierda el 2,25% de la población, o el 2,5, perdón, que me he equivocado, ¿no? Y a la derecha el 97,5. Es decir, que consideran que el 97,5% debe superar las necesidades del 97,5% de la población normal, lo cual es una distorsión porque esto, además, en la parte de la derecha, habrá gente en una cantidad no grande realmente, ¿no?, que tenga un límite superior a la ingesta, con lo que entonces estamos sobretratando y sobrediagnosticando a personas sanas que no lo necesitan. Esta es la interpretación de Manson que venimos a traer nosotros con esta fea curva que hemos pintado porque no tenemos otros medios para hacerlo. Bien, vamos a envidar un poco más. En el año 2008, Melamed y colaboradores publicaron un estudio transversal de la encuesta de la tercera encuesta nacional de salud y nutrición de los Estados Unidos, que es lo que llamamos NEHANS 3 en este caso, ¿no? Y lo hicieron sobre 13.331 adultos representativos a nivel nacional de los Estados Unidos. Bien, ¿qué hicieron? Tenían que ver el tenor en sangre de estos 13.331 que se estuvo recolectando, o sea, estos niveles desde el año 1988 hasta 1994, y se midió la mortalidad posteriormente, seguida hasta el año 2000 la mortalidad por todas las causas y por 4 causas específicas. Bien, ordenaron del que tenía de estos 13.331 desde abajo hacia arriba, desde el que menos hasta el que más, los tenores en sangre de 25-hidroxivitamina D. Bueno, pues de aquí se establecen 4 cuartiles, es decir, el primer 25%, el segundo 25%, el tercer 25% y el último y cuarto 25%. Por eso se llaman cuartiles, porque hay 4 cuartiles del 25%. Arriba tenemos el filete completo de mayor tenor de hidroxivitamina D en sangre y abajo el menor. Se preguntaron, los resultados en salud de muertes del que mejor resultado se espera sería el de arriba, ¿verdad? Los resultados en salud del de arriba son mejores estadísticamente que estos de aquí abajo, y con esta metodología, durante una mediana de 8,7 años de seguimiento, que está muy bien, hubo y midieron registraron 1.806 muertes. Entonces, al aplicar la metodología, vamos a ver qué hay en la mortalidad por todas las causas. La mortalidad por todas las causas, que se toma como referencia de arriba del todo. El de arriba del todo, lo pone aquí, el cuarto cuartil, tiene de 32,1 nanogramos por mililitro en adelante. O sea que es un corte que, bueno, que está cerca del 20 además, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que es
El vegetativamente se obtuvo 32,1 en adelante. Al relacionarlo, al hacer una comparación con las muertes por todas las causas que hay en el cuartil 1, en el que está abajo, es el de arriba con el de abajo, el de este frente a este de aquí, se vio que había más muertes en el de abajo que en el de arriba, pero que la diferencia era estadísticamente significativa, y este de aquí abajo tenía un tenor menor de 17,8 nanogramos por mililitro. Entonces, este cuartil tenía más muertes por todas las causas que este, pero muy pocas más. Si bien es cierto que la diferencia era estadísticamente significativa, hay que decir que era de 17,8 hacia mucho más abajo, pero en este caso no tenemos el dato. Bien. Sin embargo, cuando se comparó el cuarto cuartil frente al segundo, no había diferencias estadísticamente significativas, ni tampoco lo había entre el cuarto y el tercero, de modo que la única diferencia en muertes por todas las causas era cuarto frente a primero, pero no cuarto frente a tercero y cuarto frente a segundo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, en cuanto a las demás causas específicas, es decir, la causa cardiovascular, por cáncer o por enfermedades infecciosas o muertes por... Estos son causas de mortalidad específica, quiero decir, ¿no? O por causas externas, entre el cuarto cuartil y los otros cuartiles no había diferencia estadísticamente significativa. Luego, entonces, no parece muy justificado el hecho de ver que el tenor en sangre de arriba tiene mejores resultados en muertes que los cuartiles de abajo. En principio no parece que tengamos esa contundente evidencia. No lo parece, claro está. Bien, vamos a continuar. Entonces, en relación con la salud ósea, en el año 2017, Zhao y colaboradores publicaron la revisión sistemática, que es la que nosotros hemos tomado como que hemos utilizado para nuestro reanálisis. ¿Por qué? Porque abordaba la prevención de fracturas asociadas a los suplementos de diversas dosis de vitamina D con o sin calcio, y esta era la más cercana a nuestra intención de haber hecho esta evaluación hacía ya tiempo. Era la más cercana y tomamos esta como referencia porque nos parecía que no estaba para nada mal hecha, estaba bien hecha. Bien, pero ¿por qué la tomamos? Porque los autores, junto con los cálculos de riesgos relativos para cada variable, sin embargo no calcularon los NNTs por unidad de tiempo. A nosotros eso nos pareció una limitación fuerte, importante, porque los NNT son necesarios para estimar la magnitud del efecto y su relevancia clínica. Pero de igual manera también, aunque ellos hacen el test de la colaboración Cochrane para la estimación de los riesgos posibles de sesgos, y los tienen bien hechos, sin embargo eso es insuficiente para ofrecer la validez de los resultados de los ensayos clínicos individuales, con lo que entonces nosotros consideramos que esto es importante y necesario, absolutamente necesario, para estimar la validez de los resultados combinados mediante el metaanálisis. Sin esto no se puede hacer. Bien, entonces tenía dos carencias, faltas importantes, y nosotros nos parecía que era necesario que nosotros invirtiéramos en un reanálisis, proporcionar todo esto que le faltó. Bien, el resultado de nuestro reanálisis es el que a continuación exponemos. Bueno, primero, en GRADE nosotros se supone que tenemos que reunirnos los evaluadores con un grupo en un panel, si es posible, teniendo pacientes o usuarios informados a su nivel de comprensión y autónomos también. Pero no disponíamos de esto y además no tenemos medios suficientes como para organizar esta reunión, es muy difícil. De modo que en la tabla 2, nosotros reunidos en panel, nosotros tres particularmente, pues hemos estimado en su ausencia lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos, para los usuarios, en el momento en el que estuvieran informados. No desinformados, sino informados. Bien, observaremos posteriormente, ahora en la siguiente transparencia, que no hemos incluido las fracturas vertebrales por la dificultad de estimar la gravedad, pues en las investigaciones con vitamina D no se contemplaban las fracturas morfométricas de Henan, con lo que entonces no hubiéramos podido descontar las vertebrales graves de las moderadas y de las leves. Y hay algunas morfométricas de Henan que son muy leves y podrían distorsionar
y además son las mayoritarias, podían distorsionar nuestra estimación de lo que es la fractura vertebral. Nos parecía que era un resultado inconsistente en cuanto a gravedad y decidimos no buscarlo porque nos iba a engañar más el resultado que no tenerlo. Aquí tenemos, esto es prototípico de GRADE, del comienzo de GRADE, porque se supone que es una evaluación que está centrada en el paciente, en las necesidades del paciente, que no deseos del paciente, ¿vale? Bien. Aquí tenemos en la puntuación de aversión al riesgo, 9 es la mayor aversión al riesgo, 8 es la inmediatamente anterior y van naturalmente desde el 1 hasta el 9. No solemos evaluar en GRADE, ni se deberían evaluar las leves, que son el 1, el 2 y el 3, de modo que nuestras evaluaciones son del 4 al 9. 4, 5, 6, que son los riesgos moderados, 7, 8 y 9, que son los riesgos graves que explicamos en nuestros cursos de formación. Aquí tenemos que lo que le importa, creemos, al paciente informado sería, con un grado de aversión de 9, las muertes por todas las causas, la mortalidad asociada a la fractura de cadera y con 8 la fractura de cadera. Con 7 una fractura no vertebral grave, que nos estamos refiriendo a la pelvis, fémur distal, tibia proximal, húmero proximal o cadera. Y ya con 5, porque sería ya moderado, una fractura no vertebral moderada, que sería el coles, o muñeca o costillas, ¿vale? Bien. En cuanto a los efectos adversos, la insuficiencia renal nos importaba como 8, es un riesgo grave, y a pesar de que es grave, pues también las intoxicaciones agudas. Ya la intoxicación crónica, en principio, nos parecía que era moderada, porque hay gente de esta manera, porque no es esa fortaleza, esa fuerte que es la intoxicación aguda. Y después ya, siendo bastante moderado, muy moderado, las molestias gastrointestinales. Bueno, ¿qué fue lo que utilizaron para ver si nos servían Zhao y colaboradores? Bueno, pues Zhao y colaboradores habían realizado su búsqueda en el Cochrane Library, en el PubMed, en el Embase Finhal, y identificaron los estudios relevantes publicados desde el inicio de la indexación en todas estas revistas, en estos repositorios, desde el comienzo hasta el 24 de diciembre del 2016, que es cuando establecen el punto de corte para empezar el estudio. Bueno, ellos seleccionaron los estudios según los siguientes criterios de inclusión. Primero, eran ensayos controlados aleatorizados que comparaban calcio o vitamina D o suplementos combinados de calcio y vitamina B frente a placebo o no tratamiento. Eran ensayos con adultos mayores de 50 años que viven en la comunidad, o sea, no que estaban en el hospital o que estaban en residencias, no, que viven en la comunidad, y los ensayos tenían que proporcionar datos de fracturas. Bien, como criterios de exclusión para que no tuvieran contaminación y porque les interesaba tener una vinculación, lo que se llama un método reduccionista, reducir el resultado para que hubiera menos variables de confusión, pues decidieron no excluir aquellos ensayos aleatorizados sin un placebo o un grupo de tratamiento, es decir, que un antes-después pues no hubiera servido. 2. Ensayos sobre participantes que ya tenían osteoporosis secundaria inducida por corticoides. 3. Ensayos en los que la administración de suplementos de estos que estamos hablando se combina con otros tratamientos, como por ejemplo algún fármaco contra la osteoporosis, un bifosfonato, un anticuerpo monoclonal, estos quedaban excluidos. O ensayos en los que los análogos, que se utilizaban análogos de la vitamina D, como por ejemplo el calcitriol, ¿no? Bueno. O ensayos en los que se evaluaba la ingesta dietética de calcio y vitamina D, como por ejemplo desde la leche, pero que no era fácilmente medible, como por ejemplo cuando lo hacemos con productos farmacológicos. 2 de los investigadores de ellos, no nosotros, de ellos, encontraron 33 ensayos clínicos. Bien, pero ¿qué pasa con nosotros? A nosotros gran parte de su estudio no nos sirve para nada porque está basado en fracturas vertebrales sin poder diferenciar ni ellos ni nadie con lo que ellos publicaron, las que son graves, que son muy pocas, de las moderadas, de las leves. Como en ese totum revolutum era imposible estimar la gravedad de las fracturas vertebrales, nosotros no la incluimos. Entonces, nosotros, además de lo que ellos utilizan, como motor de búsqueda, que nosotros la damos en principio por válida,
vamos a seleccionar solo aquellas variables, solo aquellos estudios que tengan lo que le importa a nuestro paciente informado. La muerte por todas las causas, muerte asociada a fracturas de cadera, es decir, aquello que hemos visto en la tabla 2 de los resultados en salud que importan al paciente o al usuario informado. Bien, tras pasar y ver todos los estudios, los 33, nosotros 16 los hemos excluido, es decir, que no cumplieron los criterios de inclusión porque eran fracturas vertebrales imposibles de determinar en su gravedad, y pudimos aprovechar los 17 restantes. No está mal, no está mal. Bien, ¿por qué? Porque con estos 17 teníamos lo que nosotros estábamos buscando. Bien, nosotros ya con estos 17 hemos hecho una tabla que hemos revisado por pares. Siempre hemos revisado todo por pares, ¿eh? Nosotros siempre lo han visto por lo menos 2 evaluadores todo. Y entonces, bueno, pues en la tabla número 3, que lo vamos a ver en un momentito, tenemos lo que se llama la tabla de evidencias, que tiene las características principales de la población. Bueno, ahora lo vamos a ver posteriormente. Y simultáneamente en otra tabla hemos graduado la validez de la evidencia que está en la tabla 4. Bueno, esto no se ve prácticamente, es muy difícil de ver, pero en nuestra página web se encuentra en el suplemento número 1 para verlo con mayor nitidez. No obstante, voy a intentar hacerlo aéreamente y se trataría de lo siguiente. Este sería la tabla de evidencias, que lo llamamos el esquema PICO, porque PICO quiere decir población, que está aquí, intervención, que está aquí, comparador, que está aquí, y O, que es en inglés outcomes, que son los resultados, al decirlo en español, y vamos viendo las características. Por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos los 8 primeros ensayos clínicos, y en la siguiente los 9 restantes, porque son 17. Se ve aquí, a ver si somos capaces. Aquí está, sería la continuación, está aquí a la derecha, ¿no? Esto sería los 9 restantes. Vamos a ver un momentito qué quiere decir esto. Aquí tenemos los 8 primeros y se ven los criterios de inclusión, se ve aquí perfectamente, la asignación del grupo de intervención y el grupo de control, cuántos usuarios hay en cada grupo, ¿eh? En este caso se ve aquí y aquí, se ve perfectamente la latitud, la edad promedio de los participantes, el número de mujeres, o el porcentaje de mujeres, porque había algunos que eran solamente de mujeres, y aquellos que habían tenido fractura previa, a ver si nos lo informaban para estimar nosotros más o menos qué factores de riesgo eran más importantes en un ensayo clínico que en otro. Es decir, no es lo mismo que hayan tenido un 50% o un 100% fracturas previas a la entrada de un ensayo clínico que no haber tenido ninguna, naturalmente. Bueno, no se informó con toda exactitud bien, pero hemos sacado el mayor rendimiento posible y está precisamente en esta línea que tenemos aquí. Vale. Aquí tenemos la dosificación del grupo de intervención. Aquí tenemos toda la dosificación de vitamina D, y aquí toda la dosificación, cuando la hay, de calcio. Aquí tenemos aquellos que se hicieron frente a placebo, y cuando es no intervención ocupa el sí de la casilla de abajo. Y aquí tenemos, o sea, el outcomes, los resultados. Nos importa saber si la aleatorización fue correcta, el tiempo de seguimiento medio o mediana, cómo se midieron las fracturas de cadera y no vertebrales para ver si la definición era correcta, porque si no, entonces, si nos encontramos con que no tenemos una definición o no está bien calculado, pues puede haber una heterogeneidad clínica que impide cualquier tipo de combinación de datos. O sea, si no son lo mismo las fracturas no vertebrales en un sitio que en otro, naturalmente, bueno, y eso es lo que hubiera pasado realmente con las fracturas de cadera, que hubieran sido inmiscibles, incombinables, en mi opinión, en nuestra opinión, mejor dicho. Bueno, y aquí tenemos ya los resultados que se obtuvieron, o sea, en fracturas de cadera, en fracturas de la mortalidad por cualquier causa, fracturas de cadera y fracturas no vertebrales. Están aquí los resultados. Bien. La siguiente tabla es la graduación de la validez de la evidencia. Cuesta mucho trabajo hacer esto porque hay que ir uno a uno, con los ojitos viéndolo muy, o sea, diseccionando como si fuera tejido de arteria en una operación de cirugía, valga por lo menos la asimilación. No es exactamente así, pero bueno, en fin, lo nuestro no es tan complejo ni tan complicado, pero en fin, tiene su complejidad, ¿no? Y aquí tenemos las 13 preguntas de Grade que nos van a dar la calidad y la validez de la evidencia vegetativa del artículo original.
Así, por ejemplo, bueno, pues nos damos cuenta, vamos a verlo aquí mejor, vamos a verlo estos son los otros 9, cuando el artículo tiene una evaluación, o sea, tiene una variable que es la suya, la elegida, nosotros vamos a ser coherentes y justos y le vamos a dar la calidad de la evidencia, por ejemplo, en este de Glandening, la calidad de la evidencia de este ensayo clínico en las variables que elige Glandening y colaboradores es alta moderada, o sea que está muy bien hecho el ensayo clínico para las variables que ellos quieren. Pero las variables que ellos quieren no coincidían con las nuestras, las suyas eran mucho menos importantes, eran en realidad para nosotros de poco valor. Al ver si ellos tenían las variables que a nosotros nos importan como efectos adversos e incluso comunicadas posteriormente como una comunicación personal, no podemos mantener la calidad de la evidencia de sus variables, porque tenemos que ver más abajo la de nuestras variables. Y en efecto, a pesar de que es alta moderada para sus variables de muy poca importancia, para las variables nuestras de importancia, la calidad se reduce mucho porque es baja. ¿Por qué? Pues porque la miden la mortalidad como un efecto adverso y no como una variable primaria o secundaria, la fractura de cadera de la misma manera como si fuera una variable de efecto adverso, comunicada de una manera no tan rigurosa como cuando es una variable primaria o secundaria, o las fracturas no vertebrales de la misma manera también calidad baja. Bueno, pues lo vemos que en estos 3 ensayos clínicos que hay aquí bajan la calidad de la evidencia porque sus variables no miden las nuestras como variable primaria o secundaria. Repito, cuando la variable vegetativamente obtenida de un ensayo clínico está incorporada, o sea, cuando son primarias y secundarias y coinciden con las nuestras, la calidad en principio, no siempre, porque aquí hay alguna excepción, se mantiene. Si no, se tiene que reducir y hay que hacerlo con mucha precisión. Al final, nosotros vamos a utilizar la calidad de la evidencia para cada una de las variables que nosotros hemos ido poquito a poquito con estos ojitos viendo que esto lo hemos hecho por pares. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo tenemos. Bien. Ahora vamos a ver los resultados de las variables buscadas, porque no vamos a poner el apartado de metodología, no merece la pena porque es largo, copioso, y para las personas que lo necesiten lo tienen en la página web, lógicamente en el PDF o en el Word. Bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se redacta, en este caso, la primera variable. La primera variable sería la mortalidad por todas las causas en el grupo de vitamina D, en el que hemos combinado vitamina D con o sin calcio frente al grupo de placebo o no tratamiento. Bueno, esto lo tenemos en la tabla 3, que la vamos a ver a partir de ahora. Bueno, pues hemos visto que no hay diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las variables que nosotros hemos podido medir. Mortalidad, fractura de cadera y fractura no vertebral. No lo hay. Vamos a verlo ahora a continuación. Bien, ¿cómo se redacta? Vamos a ver solamente cómo se redacta uno. Para las 24.169 personas con un promedio de años de 73,2 años, que constituyen los participantes de 10 ensayos clínicos que son estos que están aquí, con un índice de heterogeneidad baja del 0%, no puede ser mejor, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el 2,26% de muertes por año por todas las causas, muertes por todas las causas por año, en el grupo de vitamina D con o sin calcio, frente al 2,34, es decir, hay una pequeña diferencia, se ve aquí, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa porque el riesgo relativo combinado atraviesa el 1. De modo que no hay diferencia estadísticamente significativa. Trasladado a NNT, que es lo que hemos calculado, se obtiene este NNT que atraviesa el infinito, que es lo que quiere decir que la diferencia no es estadísticamente significativa por año. Y para ser justos y rigurosos con los investigadores, los investigadores, o sea, el resultado combinado es de 3,3 años. Este valor y este son iguales, este en un año y este en 3,3 años. Bien, y ahora decimos, la validez de la evidencia para el resultado combinado en esta variable, según el sistema GRADE, fue alta moderada. Bien, aquí tenemos lo mismo, pero vamos a verlo mejor en la tabla. Vamos a ver la primera tabla, porque es un poco difícil de interpretar por la cantidad de datos que tiene, pero vamos a hacerlo con la primera. Bueno, pues aquí tenemos la mortalidad por todas las causas
en un grupo de vitamina D con o sin calcio frente a placebo o no tratamiento. Aquí tenemos 10 ensayos clínicos que van por orden de años de publicación, desde el año 1996, que es el primero, el del IP, hasta el año 2017, que es el de CNAU, el de CAU, perdón, no se ve bien, no lo veía bien, perdón. Bien, y aquí tenemos los años de seguimiento, las medianas o medias de seguimiento de cada uno de los estudios 3,55, que nos permite, haciendo la ponderación cabal y correspondiente a cada uno de ellos, que ponderadamente en la combinación son 3,3 años con toda esta población. Aquí tenemos los eventos del grupo de intervención, que los traducimos a eventos por año para que todos tengan el mismo lecho de Procustro que se decía, ¿no? Siempre con el mismo canon por año, nos gusta ponerlo siempre el mismo canon por año. Aquí tenemos los del grupo de control y, naturalmente, también el número de eventos, en este caso de mortalidad por cualquier causa, por año, lo tenemos aquí. Bien, aquí tenemos la edad media de cada uno de los estudios, la edad media de 80 años, 66, y ponderadamente le corresponde a toda esta población, ponderadamente 73,2 años. Bueno, pues aquí lo tenemos y con esto vamos trabajando. Cada riesgo relativo de cada resultado está puesto aquí a la derecha. Estos no, porque tiene que haber aquí la imposibilidad de medirlo, ¿de acuerdo? Y el combinado de todos ellos consiste en la aplicación del riesgo relativo de cada uno de ellos al aplicarle el peso, que este peso es en total el 100%, y cada uno tiene un peso proporcional relativo para que la suma sea 100%. De modo que el que más contribuye, por ejemplo, en este caso, es este que tiene 31,3% de contribución, y el peso es inversamente proporcional a la varianza. Por eso el método que estamos utilizando es el inverso de la varianza, que nos gusta y nos parece muy, muy correcto. Cada ensayo clínico para esta variable tiene su particular calidad de la evidencia, y combinadamente, que es la aplicación de la calidad particular de cada uno de ellos al aplicarle el peso de los estudios, nos da una calidad de evidencia alta moderada. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos, en fin, siempre tenemos en la primera línea del metaanálisis el resultado por año para que todos tengan el mismo lecho de Procustro. Aquí lo tenemos, ¿no? Siempre el mismo canon. Y abajo, para ser justos con los investigadores y naturalmente con la ciencia, el máximo tiempo de seguimiento, que es el tiempo medio de seguimiento, que concretamente se ve aquí, que es el que hemos visto hace un momentito, 3,3 años, ¿no? Bien, vemos que 2,34% son las muertes por año del grupo de control, que está aquí, y lo trasladamos aquí, 2,34, está aquí, ¿verdad? Se ve perfectamente que está ahí. Bien, al aplicarle a este valor el riesgo relativo combinado que está aquí, ¡pum!, la varita mágica nos entrega 2,26%. Entonces, vemos que hay una pequeña diferencia, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. Se ve en la reducción absoluta del riesgo y el NNT. Nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que aquí dé 2,26% cuando aquí vegetativamente le correspondía 2,55%? Es verdad, pero como estamos aplicando los pesos, al 2,34% correcta y justamente al aplicarle los pesos que le corresponden por la importancia, el inverso de la varianza a cada estudio, al aplicarle la naturaleza del metaanálisis, le corresponde 2,26, que es una cantidad que no es la vegetativa, sino la que le corresponde al subordinar, al condicionar este resultado al rigor que le da cada peso al aplicarlo en el grupo de control, que es en el que se aplica siempre. Por lo menos nosotros lo hacemos siempre así. Podríamos hacerlo al contrario, pero bueno, utilizamos siempre, o sea, como el punto de apoyo, el grupo de control. Bien, si nos damos cuenta, en los 3,33 años, 2,34% al multiplicarlo por 3,3 años nos da 7,79%, y hacemos exactamente lo mismo y no hay diferencia estadísticamente significativa. Bien, como emergencia nosotros calculamos el intervalo de predicción al 95%. Venimos haciéndolo hace ya tiempo porque podría ser
que los 10 ensayos clínicos formarán parte de una población mundial de ensayos clínicos en el que, bueno, pues por azar hemos cogido los ensayos clínicos que son los buenos o los malos, pero no una representación de los ensayos clínicos. Entonces, para estimar si nuestros ensayos clínicos forman parte de una población mundial supuesta de ensayos clínicos y que no hemos seleccionado por azar algunos que sean muy buenos o muy malos, sino que están bien representados, es lo que nos da el intervalo de predicción. De modo que cuando tenemos pocos ensayos clínicos, tenemos que ver siempre el intervalo de predicción, porque podría ser que el intervalo de confianza que hemos obtenido anteriormente no sea una representación de todos los ensayos posibles o esperables en una distribución normal propia de ese riesgo relativo. Esto es lo que se llama el intervalo de predicción, y en este caso nos damos cuenta de que está muy cercano el intervalo de predicción 0,87-1,06 al intervalo de confianza 0,89-1,05. Esto nos dice que están bien representados y que corresponden con la distribución esperada de este riesgo relativo con esta amplitud de intervalo de confianza. Bien, no hay diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad por todas las causas. Hay 10 ensayos clínicos con una heterogeneidad, que me olvidó decirlo, que es la mínima posible, mejor, del índice de heterogeneidad del 0%. La siguiente variable sería la fractura de cadera con vitamina D, solo vitamina D, y hay 10 ensayos clínicos y no hay diferencia estadísticamente significativa en 3,4 años de seguimiento. Los intervalos de predicción son también parecidos a los intervalos de confianza, de modo que creemos que están bien representados en este intervalo de confianza, están bien representados en la esperable distribución de ensayos clínicos alrededor del 0,98 del riesgo relativo combinado que hemos obtenido en nuestro metaanálisis, de modo que están bien representados. Bien, en la fractura de cadera de vitamina D con calcio ya hay 7 ensayos clínicos y en 4,7 años de duración no hay diferencia estadísticamente significativa. Las fracturas no vertebrales del grupo no vertebrales de vitamina D solo frente a no tratamiento o placebo, no hay diferencia estadísticamente significativa en 9 ensayos clínicos en 3,4 años de seguimiento. Y ahora ya las fracturas no vertebrales de vitamina D más calcio frente al control, pues hay 6 ensayos clínicos y, bueno, pues no hay diferencia estadísticamente significativa en 3,2 años. Es curioso porque aunque haya solo 6 ensayos clínicos, el intervalo de predicción nos dice que están bastante bien representados porque son parecidos los intervalos de confianza y el intervalo de predicción, ¿vale? Bien. En cuanto a los metaanálisis por subgrupos, bueno, pues se nos ha ocurrido que podría ser que, primero hemos obtenido los subgrupos que estaban a nuestra disposición, no hemos podido obtener más porque no había datos a nuestra disposición para calcularlos. Si hubiéramos hecho mucho más, hubiéramos tenido la base de datos originaria, pero no disponíamos de ella, lógicamente, ojalá se consiga algún día esto, ¿no? Bien, hemos hecho 3 análisis de subgrupos y en este caso sería el subgrupo de dosis de vitamina D en el grupo de intervención. Es decir, el hecho de que se dé poco suplemento de vitamina D respecto a si se da mucho, ¿tiene diferencia entre grupo de intervención y grupo de control? Bueno, pues no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas, luego entonces no parece que esto incida en el resultado, según lo que hemos visto. Por ejemplo, en el estrato de abajo hemos reunido todos los ensayos clínicos que tenían vitamina D con o sin calcio y hemos tenido 8 estudios que daban vitamina D en el grupo de intervención entre 400 y 800 unidades internacionales frente a no dar nada, placebo, lógicamente, o no hacer nada. Bueno, pues en estos 8 estudios no hay diferencia estadísticamente significativa entre dar el suplemento o no darlo. En el siguiente estrato, que va de 800 a 1200 unidades internacionales diarias de vitamina D, con o sin calcio, hay 3 estudios y no hay diferencia estadísticamente significativa frente a no dar nada. Cuando vemos en el estrato superior, en mayor de 1200 unidades internacionales por día, hay 2 estudios y tampoco se encuentra diferencia estadísticamente significativa respecto a no dar nada, placebo o no tratamiento. Bien, esto es en fractura de cadera. En fractura no vertebral obtenemos lo mismo, no hay diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los 3 estratos.
Siguiente subgrupo, análisis de subgrupos, sería en el nivel de hidroxivitamina D que tenemos en sangre. Es determinante esto, bueno, pues con los datos que tenemos, porque esto es un estudio, sería un estudio transversal en principio, pues no hemos encontrado diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los tres estratos. Veamos, por ejemplo, el primero. Hemos hecho el primer corte en 16 nanogramos por mililitro, porque este 16 nanogramos por mililitro es el requerimiento medio diario según el Instituto de Medicina de Estados Unidos. De modo que hemos cogido de aquí para abajo y los ensayos clínicos nuestros tenían entre 10 y 16. Bueno, pues aquellos que tenían entre 10 y 16 en el inicio, dar vitamina D o calcio o calcio, no hay diferencia estadísticamente significativa frente a no dar nada. Se ve aquí perfectamente que hay mayor número de fracturas de cadera, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. El siguiente corte lo hemos establecido entre 16 y 20 porque 16, como hemos dicho, era el requerimiento medio estimado de la población normal, medio del 50%, y el 20, recordemos que era el 97,5% de esta distribución normal, que era la cantidad dietética recomendada por el Instituto de Medicina. Aquí hay tres estudios, y en estos tres estudios, entre dar vitamina D y o calcio frente a no dar nada, no hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las fracturas de cadera. Y por encima de 20 a 30, porque no teníamos por encima de 30 ninguno, había 4 estudios. Bueno, pues tampoco hay diferencia estadísticamente significativa no la encontramos, entre dar vitamina D y o calcio frente a no dar nada, porque la diferencia no es estadísticamente significativa. Bueno, no nos vamos a entretener porque en los subgrupos de fractura, o sea, estos subgrupos en la fractura no vertebral, tampoco hay diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los tres subgrupos, ¿vale? Bueno, estos subgrupos los tenemos puestos en el suplemento 3 por si alguien quiere verlos con mayor nitidez, suplemento 3 de nuestra página web. Bien, y en cuanto a las latitudes de los sitios donde se hacen los estudios, teniendo en cuenta que el sol, la radiación solar es más fuerte, más cercano al ecuador y menos fuerte en la parte de arriba. Si nosotros cogemos la Tierra y desde el centro de la Tierra hacemos un ángulo recto desde el polo, del polo al centro de la Tierra, tenemos la vertical y la horizontal desde el centro de la Tierra por todo el ecuador. Pues como si fuera un ángulo recto, sería 90 grados, sería la latitud, sería 0 grados de latitud, que es la que corresponde con el ecuador, y 90 grados es el polo norte. Por la mitad sería el 45. Hemos hecho estos dos cortes por 45 grados, de modo que hemos dicho países nórdicos de 45 grados hacia 90 y países menos nórdicos, ya más cercanos al ecuador, de 45 hacia abajo, ¿vale? Bueno, esto que hemos hecho hacia abajo también lo hemos hecho hacia arriba. Latitud norte es del ecuador hacia el polo norte y latitud sur desde el ecuador al polo sur, ¿de acuerdo? Tenemos dos filetes y nos damos cuenta, ¿no? Bien, Madrid, por ejemplo, igual que Nueva York, le corresponde una latitud de 40 grados, es decir, que estaría, hombre, cerca de la mitad, pero son 40 grados y aquí hay una buena insolación, bueno, pero hay una buena radiación solar. Bien, entonces hemos juntado, la latitud de 0 a 45, tanto la norte como la sur, y las hemos juntado para separarlas de las que son muy del norte o muy del sur, pero que tienen menor irradiación solar, menor capacidad de producción de vitamina D a partir del colesterol, por si eso influía. Bueno, pues hemos visto que no hay diferencias estadísticamente significativas porque de lo que hemos tenido datos son 5 y 9 estudios, en total son 14, si nos damos cuenta. Los 5 estudios que están entre 0 y 45, no hay diferencia estadísticamente significativa entre suplementar y no dar nada. Y de 45 a 90 hay 9 estudios, parece en principio que son los países nórdicos los que más preocupados estaban por esto, porque son más estudios los que están de 45 grados hacia arriba, más nórdicos, ¿vale? Bien, no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos subgrupos en fractura de cadera, ni tampoco la hay en la fractura no vertebral. En cuanto a los efectos adversos de los resultados,
He de aclarar que se trata de los efectos adversos de los que nos informa Zhao y colaboradores. Es decir, nosotros no hemos hecho una revisión sistemática de los efectos adversos, aparte de esto, que hubiera exigido el haber hecho una búsqueda de todo estudios observados, todo lo que hubiera correspondido, y nosotros nos hemos limitado a lo que informaban ellos en los ensayos clínicos, de estos 33 ensayos clínicos, de los cuales nosotros tomamos solamente 17 en nuestro criterio de inclusión. Bueno, pues en principio, sin que esto quiera decir que la revisión sea sistemática, completa, no hemos encontrado en estos estudios una información, no nos informaron, no quiere decir que no lo haya, de ninguno de los ensayos clínicos incluidos. Es decir, esta es una pequeña limitación porque no tenemos una garantía total y completa de que haya habido más efectos adversos, porque es lo que nos informan ellos. Bien, vamos a ver ya previamente, casi al finalizar la discusión, y vamos a ver 3 golpes de discusión. Vale. Bueno, primero, de todos los resultados, la primera parte, de los resultados de salud, en salud buscados, nuestro reanálisis no ha encontrado diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad por todas las causas, las fracturas de cadera y las fracturas no vertebrales. ¿Vale? Bien. De acuerdo. Bien. Esto, curiosamente, esto es una emergencia que sucedió después de haber empezado nosotros nuestra evaluación. Se publicó un estudio de este organismo prestigioso de Estados Unidos, lo era mucho más antes todavía que ahora, ¿no?, que es el United States Preventive Services Task Force, que es lo que llamamos el US Task Force, que lo decimos así un poco, que es el equipo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos, que posteriormente a nuestro comienzo de evaluación encuentran que en la población representada en nuestro reanálisis no encuentran diferencias estadísticamente significativas, de modo que coinciden con nosotros. No quiere decir que coincidir sea la verdad, pero afianza y refuerza nuestro encuentro, nuestra verosimilitud, que nunca en los ensayos clínicos tendremos la verdad, pero sí una gran verosimilitud, y nosotros, sin aspirar a encontrar la verdad absoluta, que no se puede en las ciencias que están en las partes biológicas y sociales de los resultados en salud, pues naturalmente, nosotros tenemos que hablar de verosimilitud. Es muy verosímil, es muy verdad, es lo que queremos decir. Bueno, pues nos refuerza a nosotros en la verosimilitud el United States Preventive Services Task Force, perdón, es que lo había dicho mal, ahora lo he dicho bien. Bien, entre las limitaciones nuestras, bueno, hemos asumido la búsqueda, el motor de búsqueda de Zhao y colaboradores, es decir, que no hemos hecho nosotros nuestra propia revisión. Si hubiéramos hecho nuestra revisión, creemos de todas maneras que no hubiéramos diferido mucho con ellos, aunque no hubiéramos incluido 2 de los estudios que ellos han incluido, que tenían una duración menos de un año, concretamente 4 y 9 meses. No obstante, hemos hecho análisis de sensibilidad y no cambian los resultados incluso al quitarlos, ¿no? Bien. Como fortaleza nuestro reanálisis, bueno, pues es la graduación de la calidad de la evidencia mediante la metodología GRADE de cada uno de los resultados en salud, y el cálculo de la magnitud y precisión del efecto hasta el NNT de cada una de las variables de resultados en salud de las que hemos tenido datos. Bien. ¿Está justificada nuestra inversión de tiempo y de esfuerzo? Sí, creemos que sí, porque sin conocer la validez, la magnitud y la precisión, que no la obtuvo Zhao, por ejemplo, ni tampoco el United States Task Force del que hemos hablado hace un momentito, que tampoco lo tiene, no puede estimarse ni la relevancia clínica, y por tanto es problemático y difícil hacer alguna recomendación, entre otras razones porque no puede situarse en una escala de prioridades, no se puede estimar, ¿vale? Bien. Hemos visto también, y esto ha sido no buscado, sino que al introducirnos en la introducción, valga la redundancia, no parece que se justifique esta proliferación de screen de vitamina D en sangre, de la dihidroxivitamina D en sangre, porque no hay diferencias estadísticamente significativas, salvo en la mortalidad por todas las causas, pero no en las otras causas específicas que hemos dicho al principio, entre el cuartil que tiene el dintel por encima de 34 nanogramos por mililitro frente al que tiene por debajo de 17,8 nanogramos por mililitro. Es decir, solamente hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad de
el de arriba frente al de abajo, pero cuando hemos hablado de la mortalidad por cáncer, por infecciones externas y cardiovasculares, no hay diferencia estadísticamente significativa entre estos cuatro estratos o cuartiles de tenor de 25-hidroxivitamina D en sangre. Entonces, creemos que los valores de referencia que aparecen en los informes del laboratorio deberían ser revisados, nos parece a nosotros, porque no aportan las pruebas, los datos, el refuerzo, la razón de por qué ellos consideran o ponen, ¿entiendes?, que es un déficit moderado de 10 a 29 nanogramos por mililitro, cuando hemos visto perfectamente nosotros que en los cuartiles segundo y tercero no había peor resultado que en el de arriba por encima de 34 y que encima recomienden que se llegue a valores de 30 a 100 nanogramos por mililitro, porque no hay razones, sobre todo dada la prudencia con la que el Instituto de Medicina nos inquiere para que no subamos de 50 nanogramos por mililitro, porque no habiendo más beneficios demostrados de ninguna manera hasta ahora en la salud ósea, en lo demás mucho menos, todavía no, pues tenemos una exposición solo a los efectos adversos de la vitamina D. Bien, como conclusiones prácticamente, bueno, pues ya se quedan colegidas de lo que hemos dicho y, bueno, pues hemos visto que con una calidad de evidencia moderada no hay diferencia estadísticamente en las muertes por todas las causas en 3,3 años de seguimiento. Con una calidad de evidencia baja no hay diferencia en las fracturas de cadera en 3,4 años de seguimiento. Estos son de vitamina D. Perdón, estos son de vitamina D más calcio y estos son de vitamina D. En vitamina D, también con calcio, ahora vitamina D con calcio, validez de evidencia moderada, fracturas de cadera en 4,7 años de seguimiento. Y ahora vamos a las fracturas no vertebrales. Primero, solamente de vitamina D, no hay diferencia estadísticamente significativa en 3,4 años de seguimiento, y vitamina D más calcio, esta de aquí, tampoco hay diferencia estadísticamente significativa en 3,2 años de seguimiento. Bien, redundamos de nuevo que no parece justificado el screen de 25-hidroxivitamina D en sangre en personas sanas que viven en la comunidad, independientes para las actividades de la vida diaria, capacitados para hacer ejercicio, con algún factor de riesgo de fracturas, con promedios de edad de 69 a 78 años. Y volvemos a recomendar que los valores, bueno, no sé si recomendar, por lo menos a describir, porque ahora vamos a explicar por qué no hacemos recomendación. Los valores de referencia de los laboratorios pues deberían revisarse, creemos, ¿no? Porque los puntos de corte de la normalidad sobre los que informan las categorías de referencia no parecen estar basadas en razones objetivas. Bueno, con esto hemos terminado, pero ¿por qué nosotros no hemos hecho una recomendación al efecto de grade? Cuando nosotros hacemos el reanálisis, dado que nos basamos en el motor de búsqueda de otro autor, consideramos que es válido para nosotros no hacer todo el esfuerzo suplementario, pero, y nos vale, pero no tenemos la completa seguridad como cuando, bueno, la completa seguridad, es decir, la seguridad según la validez de las evidencias, que es a lo que yo me quiero referir, cuando hacemos nuestra evaluación completa grade, de las que tenemos múltiples o varios ejemplos en nuestra página web, en la parte que pone evaluaciones. Sin nada, sin más que decir, bueno, pues esto es a lo que hemos llegado y no hemos podido, por ejemplo, como decía alguno de los colaboradores, hacer un análisis de subgrupos de aquellos que tenían fractura frente a los que no lo tenían. ¿Por qué? Porque no se informaba en los ensayos clínicos el resultado en salud separadamente de los que tenían fractura y de los que no tenían fractura, de modo que venían todos juntos y hemos obtenido, o sea, en la vaselina, en el inicio, los que tenían, o sea, el porcentaje de los que tenían fracturas, pero los resultados al final venían todos agregados en con y sin fracturas, de modo que nos ha sido imposible separarlo y por eso no hemos podido hacer el análisis de su grupo. Bueno, sin más, con esto damos por terminada y está a disposición de cualquiera todo en la página web en colaboraciones vitamina D más calcio. Muchas gracias.